Hermanos, en esta fiesta de Pentecostés quiero iniciar remarcando 3 puntos importantes del significado de la fiesta. Número 1, debemos de estar seguros, totalmente seguros, que tenemos las pruebas sólidas en la Biblia de que en este día, un día de Pentecostés, Dios hizo un pacto con su pueblo. El pacto en el momento de entregar sus 10 mandamientos, y le dice: ustedes serán mi pueblo, si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos, ustedes serán mi pueblo. Es un pacto que hizo él, ¿sí? En un día de Pentecostés. También sabemos que esta fiesta tiene varios nombres, pero básicamente en un día de Pentecostés Dios funda la iglesia del Nuevo Testamento en el año 31 de nuestra era, a través del milagro del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Punto siguiente. Esta fiesta de Pentecostés representa a la iglesia como la primera engendrada por el Espíritu Santo. Vean la connotación de eso. Engendrada de lo alto, dice la Biblia ahí, para nacer espiritualmente como hijos de Dios. Lo escuchamos también ahí. Punto importante, significado de la fiesta, es también la cosecha espiritual de las primicias de Dios. Pero esa cosecha ya ha comenzado. Eso es lo que tienen que fijar en su mente. No vamos a esperar, no, ya ha iniciado esa cosecha de las primicias. ¿Cómo y con quién? Con la iglesia. Nosotros aquí constituimos esas primicias del reino de Dios. Bien. La forma en que Dios usa la iglesia también está dentro del contexto de esta fiesta de Pentecostés. ¿Para qué está utilizando Dios a la iglesia? Para predicar el evangelio del reino y luego para alimentar a un pueblo. Esos son los 4 grandes significados de la fiesta. Ahora bien, quiero invitarlos en esta fiesta de Pentecostés a revisar rápidamente la historia de la verdadera iglesia. Ya tenemos esos 4 puntos bastante claros en nuestra mente. Ahora vamos a revisar la historia de la verdadera iglesia. En Hechos 2, capítulo 1, tenemos el hecho portentoso que se llevó a cabo en un día de Pentecostés. Vamos ahí, Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vean la unidad de criterio, todos en armonía, porque entendían el plan de Dios, al igual que nosotros hoy. ¿Por qué estamos reunidos aquí y en diferentes partes del mundo? Todos unánimes juntos. Y luego se describe el fenómeno, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Comienza a desarrollarse, a describirse en este caso, el milagro. Versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba. Esos eran idiomas diferentes, idiomas comprensibles, sí, con una gramática específica. No eran lenguas, no eran jerigonzas, no era algo inintendible, sino eran idiomas audibles, comprensibles allí. Bien. En Hechos 3 ahora, pasemos al capítulo 3, se registra ahora el primer milagro después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Ahora vamos a ver rápidamente la historia que se describe en el versículo 3 del capítulo 3. Dice, cuando vio a Pedro, está hablando de una persona allí, un cojo, ¿sí? Es el antecedente. Cuando vio a Pedro y a Juan,
que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Ahora vean la manifestación 4. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora vean ese poder del Espíritu Santo en Pedro y Juan, al igual que con todos los discípulos. Vean el poder, dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Un gran milagro, el primer gran milagro de la misión de la iglesia a través de Pedro y Juan. Dejo eso en su mente ahora para incluir datos históricos de la verdadera iglesia. Era el año 64 después de Cristo. La capital del mundo está en llamas ahora. Hablo de Roma. Año 64 y la capital del mundo está en llamas. Aquellas gloriosas obras arquitectónicas de la antigua Roma son devoradas por el fuego. Millares de romanos han quedado sin hogar. Están impactados y llenos de terror. Quedan sin hogar y sin bienes en el mundo. Estamos en el año 64 después de Cristo. Algunos romanos sospechaban la verdad. ¿Cómo surgió este incendio? Muchos sospechaban y muchos de ellos pensaban que Nerón, inhumano, maniático, loco, engreído, había prendido la chispa de esa conflagración, de ese gran hecho. Nerón se creía un gran constructor y él tenía en mente borrar la antigua Roma para darse aquella gloria de fundar una nueva ciudad. Vean lo que había en la mente de él ahí. Fundar la ciudad, la Roma de Nerón. Eso era lo que tenía ahí. Y ese rumor comenzó a dispersarse dentro de los habitantes de Roma. Que el incendio fue manipulación, fue liderado por el emperador romano. Nerón comenzó a escuchar esos rumores y comenzó a temer por su vida. En esas circunstancias, para salir de ese apuro, Nerón necesitaba atribuirle a alguien o a algunos la culpa de ese incendio de Roma. Vean la situación en la que estaba él allí. Y pronto llegó a su mente, para alejar las sospechas que habían de él en Roma, pone el dedo acusador a un nuevo grupo religioso, a los cristianos en Roma. ¿Quiénes mejor que ellos podrían ser el chivo expiatorio en esta situación? Nerón manejó esa idea en una forma hábil. ¿Por qué razón? Porque en Roma ya muchos odiaban a los cristianos. Estoy hablando de la fundación de la iglesia, ¿sí? Aquel día de Pentecostés. Odiaban a los cristianos, desconfiaban de ellos. ¿Por qué? Porque eran un grupo que rechazaba el culto a los dioses romanos. Y con traición rehusaban rendirse ante los honores divinos que el emperador exigía sobre él. Era el grupo ideal para descargar toda la ira y la persecución sobre ese nuevo grupo religioso. Hablo de la iglesia entonces. ¿Qué predicaban ellos en ese año 64? Se predicaba acerca de un nuevo rey, Y esta predicación olía a revelación en el pueblo romano. Están predicando de un nuevo rey, no es Nerón, es otro rey. Vean las circunstancias. Entonces, inmediatamente lo unían, estos son unos revolucionarios. Y es un grupo que no tiene mayor influencia.
Es un grupo que no tiene mayor poder. Son el chivo expiatorio propicio. ¿Se acuerdan? Vean la historia que tiene allí. Por lo tanto, Nerón da la orden de castigarlos. Y con esa orden se inicia el baño de sangre en la iglesia. Ahí se inicia. El emperador tortura y ejecuta de manera horrenda a los cristianos. Los cristianos víctimas de esa falsa acusación. Les describo algunos. Algunos son clavados en cruces, los verdaderos cristianos del primer siglo. Ven la historia. Víctimas de la falsa acusación. Otros cristianos son cubiertos con pieles de animales y son lanzados al circo, que era la máxima distracción del pueblo romano. ¿Con qué objeto? Con el objeto de morir destrozados por los colmillos de aquellos perros salvajes que los esperaban. Esa es la historia de la iglesia. ¿Sí? Otros fueron clavados en maderos. A otros más se les prendió fuego para que iluminaran las fiestas nocturnas de Nerón. Vean cómo la historia se va escribiendo sobre la verdadera iglesia. Esta feroz persecución a la iglesia duró años, no fueron meses, duró años. Entonces es temporada libre para la cacería de cristianos, por orden de Nerón. Los mártires apostólicos, como ya describimos, su horrenda muerte. Entre los prisioneros sometidos a juicio por parte de Nerón, el emperador, encontramos a un hombre que contribuyó mucho a establecer la nueva iglesia de Dios en Roma. Su nombre, Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles. Él estaba también predicando el verdadero evangelio. Viene advirtiéndole a las iglesias sobre persecuciones inminentes. En su mensaje, Pablo les ha recordado las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos y que están registradas en Juan 15:20. Vamos ahí. Juan capítulo 15, versículo 20. Juan capítulo 15, versículo 20. Esas son palabras que Jesucristo le dirigió a sus discípulos. Las vamos a leer. Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Jesucristo le está hablando a sus discípulos aquí. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Estas enseñanzas repercuten, llegan a la mente de los verdaderos cristianos ahí. Pablo se los está recordando. Vendrá una persecución. Estamos viendo el primer siglo de la iglesia, pero esta es una profecía para los últimos tiempos también. Hermanos, vendrá una persecución. Y vieron las maneras y las formas que Nerón destrozó a los mártires de la iglesia. Y en los últimos tiempos también se levantará un líder político religioso que tendrá todo el poder y el control del mundo e iniciará esa carnicería de verdaderos cristianos. Ese baño de sangre, una vez más, que se hizo en el primer siglo. Vamos a segunda de Timoteo para ver las amonestaciones. Ahora, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Ya oímos las palabras de Jesucristo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguiráis. Ese es un mensaje a futuro. Ahora en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, leemos. Segunda de Timoteo 3:12. Ahí leemos lo siguiente.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, vean ahora, padecerán persecución. Lo mismo que padeció la iglesia primitiva en el primer siglo. Se nos actualiza ahora, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mundo les ha dicho: este no es el lugar cómodo para la iglesia. No debemos adaptarnos a este mundo. Tenemos que escuchar la advertencia: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus hábitos, de sus tradiciones, de sus costumbres. Pero vean allí una profecía también hacia el futuro. Estamos viendo la historia que ya pasó, ya quedó escrita, pero se repetirá en los últimos tiempos. Hermanos, este mundo no es un lugar cómodo para nosotros, como verdaderos cristianos. No obstante las persecuciones, como se han declarado ahí, seguimos viendo amonestación ahora, exhortación en Mateo 16, 18. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una gran promesa para la iglesia. Pablo, Juan y todos los mártires fallecieron, pero la iglesia continuó predicando el verdadero evangelio de Dios. El mismo mensaje desde el siglo I, el momento en el que fue fundada la iglesia. No vemos que ninguna presión, ninguna condena, ningún líder político religioso podrá destruir la iglesia. Pablo padeció sufrimientos, Pablo padeció persecuciones durante todo su ministerio. Llevaba 2 décadas predicando el evangelio del reino de Dios. Este mensaje fue difundido por todas partes en el Imperio Romano, en el primer siglo. Ahora, por fin, sus padecimientos están próximos a terminar. Y vean la forma en que finaliza la vida del apóstol Pablo. Nerón envía a sus siervos para que le anuncien a Pablo su muerte. Imagínense ese momento. Envía a sus siervos para que le digan a Pablo que va a morir. Una vez llegada esta noticia a Pablo, inmediatamente llegan unos soldados sacando a Pablo de la ciudad, lo llevan al lugar de la ejecución. En ese momento, Pablo ora. Momento fatídico. Era un hombre como nosotros. Pablo ora e inmediatamente una espada le cercena la cabeza. Tremendos hechos. Lo sepultan en la vía Ostia. Es el final del apóstol Pablo. En el año 68. La historia que tenemos de la iglesia. ¿Sí? Si a mí me persiguieron, dijo Jesús, a vosotros también os perseguiráis por mantener la verdad, por predicar el evangelio del reino, por predicar que vendrá un rey a establecer un reino justo, recto, con equidad. Y revisando esta historia vemos que la mayoría de los ancianos principales, así como los miembros de la congregación de la iglesia en Roma, sufrieron martirio por parte del emperador Nerón. Veamos ahora a otro de los apóstoles. Pablo ha muerto, año 68. Pedro ahora. Pedro, jefe de los apóstoles, también encuentra la muerte en el año 68. Vean la destrucción. Ejecutan a Pablo y ahora va Pedro.
la sentencia es la misma que Jesús le había predicho a Pedro años antes. Revisémoslo en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. La sentencia es la misma que Jesús había predicho años antes a Pedro. Y ahí dice en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme, en el llamamiento de Pedro, ¿verdad? Pero Jesucristo le describe su final, ¿ya? La historia registra que la iglesia, lamentablemente, la iglesia de Jerusalén, cede a donde se dirigían los cristianos en busca del liderazgo y del apoyo, no estaba en la capacidad de recibirlos ni de brindarles la ayuda verdadera a los cristianos perseguidos en Roma. Ella también, la iglesia allá en Jerusalén, es otro sitio, era presa de la turbulencia a raíz de las guerras judías contra Roma. Estaban en iguales circunstancias los miembros de la iglesia en Jerusalén. Había habido una revuelta también de judíos en contra del gobierno de Roma. En el año 66 del primer siglo, los judíos oprimidos en Palestina estallan, encendiendo así la chispa de una revuelta general y en manera directa retando al poderío militar romano en contra de ellos. Era una revuelta de los judíos en Jerusalén. Pero vean que siguieron las instrucciones de Jesucristo. Vamos ahora a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Lucas 21, versículos 20 y 21. La advertencia que Jesucristo le dice ahí a la iglesia. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Vean la advertencia que se da, primer siglo y también en el futuro. Una profecía futuro también, ¿de acuerdo? Más tarde, en la primavera del año 69 después de Cristo, llega el general Tito. El general del ejército romano, Tito, viene barriendo con sus huestes todo el oriente desde el Jordán. Comienza otra vez esta ejecución. Los cristianos entonces ahora se salvan de la calamidad abandonando la ciudad e yéndose a los montes, huyendo a los montes. En esa oportunidad viajan rumbo al noreste, allá a la ciudad de Pela. Allá van a refugiarse, entre los montes de la región de Galaad. Esta región está al oriente del río Jordán. Vamos ahora llegando al año 70, que ustedes conocen mucho más. El año 70 después de Cristo. Tito conquista Jerusalén. Sus huestes queman el templo, arrasa con sus cimientos, la destrucción del templo del año 70. Toda la ciudad queda asolada. Se tienen registros que un promedio de 600,000 judíos pierden la vida. Imagínense, 600,000 a manos del ejército romano.
Este es un tiempo de calamidad, es un tiempo de persecución que no tiene parangón, que no tiene igual. Ahora bien, en ese ambiente descrito hasta aquí, viviendo la iglesia en esas circunstancias, piensen, ¿era inminente el reino de Dios en ese momento? ¿Deseaban los cristianos del primer siglo que llegara el reino de Dios en ese momento? ¿Estaban urgidos ellos de esperar el reino de Dios? Acuérdense, muchos habían sido arrancados de sus hogares, otros encarcelados, otros habían muerto, otros más habían sido torturados, privados de su familia, del núcleo familiar, privados de sus amigos. Esa era una época calamitosa tremendamente, ¿sí? Estaban en una situación crítica allí. ¿Esperaban el reino de Dios? ¿Confiaban en las promesas de Jesucristo? ¿Qué predominaba en la mente de ellos? La esperanza y la expectación del reino de Dios. ¿Qué anhelaban en esas circunstancias? Sino la intervención de Dios a través de Jesucristo, imponiendo su reino. Esa era la situación y la expectativa de la iglesia en el primer siglo. Pregunto, ¿cuál es hoy nuestra expectativa? ¿Acaso no nosotros, al ver el entorno de corrupción y de maldad, no exclamamos, venga tu reino pronto? ¿Acaso no anhelamos que el reino de Dios venga? Pero recuerden que hay profecías que se van a cumplir aún en estos tiempos del fin. Seguían los sucesos desenvolviéndose con la fuerza de un torbellino quizá. Los cristianos observaban con viva esperanza, se animaban mutuamente, recordando el panorama descrito por Jesús desde el principio, hablando de su regreso, hablando de la restauración del reino de Dios. Esto los alimentaba, esto los motivaba, esto los restauraba viviendo esa terrible persecución. Marcos 1:14, por ejemplo. Vean el mensaje allí en Marcos capítulo 1, versículo 14. De ellos se alimentaban en esos momentos de crisis los miembros de la iglesia en el primer siglo. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esos discípulos que estaban siendo perseguidos se apoyaban, se animaban, recordando esta promesa. Y el paralelo hoy, quiero que lo vayan haciendo ustedes en su mente también. Es un paralelo exacto con la iglesia del siglo XXI ahora. Donde quiera que fueran los discípulos de Jesucristo y Jesucristo, Él continuaba hablando del tema principal. ¿Cuál es? El evangelio del reino. Hablando de las buenas noticias del reino venidero de Dios. Y es el mensaje que estamos predicando en la actualidad. Jesucristo comisionó entonces a sus 12 discípulos a predicar el mismo mensaje. Y recuerden el eslogan de las conferencias: hablemos todos las mismas cosas. Lo mismo que hemos sido recibido de Jesucristo es lo que nosotros tenemos que predicar. Lucas capítulo 9, ahora versículos 1 y 2. Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Vean la misión que Jesucristo le da a los discípulos y a la iglesia. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió, a ver la misión. La misión de la iglesia hoy,
los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. La misma comisión no ha cambiado. Es la misma misión de la iglesia hoy: predicar el evangelio y alimentar a un pueblo. La misma comisión dada a los discípulos allí, ¿ya? Los envió ¿a qué? A predicar el evangelio del reino, a sanar a los enfermos, ¿ya? Básicamente, de eso no tenemos que desviarnos como iglesia. No vamos a estar predicando otra cosa más que el reino de Dios, ¿sí? Definido en su plan de salvación a través de las fiestas santas como esta que celebramos hoy. Jesucristo lo predijo, también el apóstol Pablo lo hizo también efectivo. Hechos capítulo 19, versículo 8. Hechos capítulo 19, versículo 8. Ahora, leemos ahí. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? El tema central, acerca del reino de Dios. Sí, era el argumento, ¿sí? Y en esa misión estamos nosotros como iglesia: predicar el evangelio del reino de Dios y alimentar a la grey, alimentar a la iglesia. Vean que se siguen los pasos en una forma definida. No hay alteraciones de doctrina, ¿sí? La misión es clara para ellos en el primer siglo y para nosotros en la actualidad. Adelantemos a un capítulo más en Hechos 20 ahora, versículo 25. Ahí leemos, Hechos 20, 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo se está despidiendo. Y el tema otra vez vuelve a ser el reino de Dios. Ninguno de vosotros, dice, entre los que he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya estaba la sentencia dada por parte de Nerón para matar y eliminar a Pablo. Adelantemos Hechos 28, ahora ahí, la historia de la iglesia. Hechos 28, versículo 23. Hechos 28, 23. Hechos capítulo 28, versículo 23. Estamos ahí para leer este versículo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Siguen el hilo del tema? No hay variante. Pedro, Pablo, los discípulos hablando sobre el reino de Dios. La iglesia continúa con el mismo argumento, hablando sobre el reino de Dios. Los miembros de la iglesia del primer siglo no tuvieron ninguna duda acerca de ese reino, como no la tenemos nosotros. Sabemos que Jesucristo vendrá a establecer su reino. Sabemos que se trata de un reino de verdad, un gobierno terrenal, con un rey, con leyes, con súbditos, que regirá sobre toda la tierra. Es el mismo argumento que tenemos. Este es el gobierno de Dios, el único que va a suplantar a los gobiernos de los hombres con sus distintas formas de gobernar: capitalismo, comunismo, socialismo, etcétera, democracia, ¿sí? Vendrá un gobierno, el gobierno perfecto de Dios.
En ese entorno de persecución, los cristianos están hablando entre sí. Los cristianos se reúnen los sábados para repasar sobre las profecías como lo estamos haciendo nosotros hoy. Los cristianos del primer siglo conocían los pasajes y los sabían de memoria. Recordaban lo que Daniel había escrito allá en capítulo 2 de Daniel. Reflexionaban sobre ellos, en donde se levanta una gran estatua y se describen 4 imperios mundiales. Ellos lo conocían, al igual que nosotros hoy. Ahí en Daniel 2 se describen los 4 imperios mundiales que han existido. Babilonia, ¿sí? El primero, los medos y los persas, los griegos, y el 4º imperio, el imperio romano. Los discípulos del primer siglo conocían esto, sabían los textos de memoria, y ellos recordaban también lo que hoy leemos en Daniel 2:44. Daniel 2:44. Capítulo 2, versículo 44 de Daniel, una profecía que dice lo siguiente. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa verdad la atesoraban los discípulos del primer siglo. Lo sabían, lo conocían, como lo sabemos nosotros, ¿sí? Específicamente hablando de un reino que desmenuzará, dice, y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Y este es el reino de Dios a través de Jesucristo. Este reino vendrá y gobernará las naciones, desmenuzará, leímos, y consumirá ¿a quién? Al imperio romano, que va a estar una vez en boga en una de sus tantas resurrecciones en los últimos tiempos. Hermanos, ese reino vendrá muy pronto. No tengamos duda. Así como los primeros cristianos estaban empoderados de este conocimiento, este reino vendrá. Los primeros cristianos reflexionaban profundamente y ellos manejaban la idea de que pronto, en este reino que esperamos, las espadas que se blandían en su mente, las lanzas que teñían de sangre el imperio romano, iban a ser transformadas en hoces y rejas de arado. Lo sabían ellos, como lo sabemos nosotros allí. Jesucristo ha de regresar. Jesucristo se pondrá, sí, a gobernar a las naciones y las someterá bajo su gobierno justo y perfecto. Isaías 9:6 ahora nos inspira de la manera siguiente. Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando de Jesucristo, dice, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es lo que esperamos, anhelamos. Entonces, en esas circunstancias de persecución, los miembros de la iglesia del primer siglo esperaron el advenimiento de ese reino. ¿Sí? Anhelaban que pronto Jesucristo trajera ese reino. Había persecución, había mortandad, ¿sí? Estaban sufriendo una gran persecución. De tal manera que su angustia los llevó a pensar que este reino prometido se iba a establecer en su propio tiempo.
Anhelaban ellos eso, ¿ya? Que el reino de Dios llegara, que la justicia de Dios ejecutara y desmenuzara la influencia y poderío del Imperio Romano en ese momento. Lucas ahora describe lo siguiente en el capítulo 19, Lucas 19, versículos 11 y 12. Lucas 19, versículos 11 y 12. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, vean el pensamiento de los miembros de la iglesia del primer siglo, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es que ellos lo necesitaban con urgencia. La persecución era dura, estaba destruyendo a la iglesia. 600,000 habían ya fallecidos, diferentes maneras. Entonces necesitaban ellos el reino de Dios. La parábola dice ahora, versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Vean la parábola y que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Para recibir un reino y luego dice, y volver a la tierra. Bien. Todos sabemos que Jesús nació para ser rey, ¿ya? Como él se lo dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, le dijo Jesucristo, ¿ya? En Juan 18:36, lo vamos a leer. Juan 18:36. Juan capítulo 18, versículo 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesucristo está dando esta instrucción aquí, claro, ante Pilato, ¿verdad? 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El mensaje claro allí. Inmediatamente después de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, sus discípulos le preguntaron, Hechos 1:6. Vamos ahí, Hechos 1:6. Vean la inquietud, la angustia, la necesidad de los cristianos del primer siglo para saber cuándo iba a ser instalado el reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Véanlo, la pregunta. ¿Por qué? Porque había persecución, porque había mortandad, ¿sí? Porque el mundo era hostil para los cristianos del primer siglo. Y le pregunta allí, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, ¿vendrá ya el reino de Dios? ¿Lo van a instalar ya porque nos urge, estamos siendo perseguidos? Bueno, eso es lo que pregunta ahí. Jesucristo les responde en el versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa es la respuesta que le dio ahí. Piensen como el cristiano del primer siglo. Cuando reciben esta respuesta, no os toca a vosotros saber tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cómo reaccionaron? ¿Les era difícil entender? A ellos les surgía que el reino de Dios viniera para salvarlos de la persecución.
era difícil de entender. Pero Jesucristo, de todos modos, les dio la comisión y les dice: entre tanto el reino de Dios viene, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Versículo 8, Hechos 1:8. Vean la promesa. En angustia, en persecución, en tribulación, la iglesia, Jesús les dice: pero recibiréis poder. Vean esa promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínense la comisión. En otras palabras dijo: tengan paciencia, sufran con paciencia, no pierdan el enfoque del reino de Dios, no menosprecien su llamamiento, enfóquense en ello. Entre tanto llega el poder que yo les voy a dar con el Espíritu Santo para vencer. Vimos la muerte de Pablo, año 68. Vimos ya la muerte de Pedro. Ahora piensen, ¿con qué esperanza murieron ellos? ¿Qué esperan ellos? El reino de Dios. Al sonido de la séptima trompeta, Pablo, Pedro y todos los discípulos, los muertos en Cristo, 1 Corintios 15, resucitarán primero. Esa es la esperanza con la cual murieron. Esa es nuestra esperanza con la cual debemos vivir en este mundo malo. Pasaron 4 décadas y ellos continuaron predicando el evangelio por todo el mundo romano y aún allende de sus fronteras. Ahora bien, sigue la historia registrando acontecimientos tumultuosos que van a señalar un cambio en el curso del mundo. Las señales del final de la era que Jesucristo citó en Mateo 24, que ustedes conocen. Es un punto de referencia de lo cual nosotros tenemos que estar pendientes. Esas señales descritas en Mateo 24 son más evidentes día a día en la historia de la iglesia a nivel mundial. Ahí encontramos los hechos que Jesucristo describe previo a su segunda venida. Pero en el primer siglo, año 69 después de Cristo, ya surge una guerra civil. En esa guerra civil, Roma parece dirigirse por el camino de la destrucción. En ese año hay guerras, hay corrupción, hay crisis económica en el Imperio Romano, perturbaciones políticas, disturbios sociales hay en ese momento, confusión religiosa abunda también, catástrofes naturales. Todas las señales están allí en ese año 69. Entonces comienza a desarrollarse la trama de la sociedad. La sociedad se está desintegrando. El mundo romano está degenerado, está descompuesto, lleno de corrupción. Y los miembros de la iglesia se preguntan: ¿no vendrá acaso Jesús para corregir esto? ¿Acaso en momentos de reflexión interna propia nosotros también, al ver la corrupción que galopa en todos los países, a veces ¿cuándo vendrá Jesucristo? ¿Acaso no vendrá a corregir estos males del mundo? Esa pregunta estaba en la mente de los cristianos del primer siglo, como está en nuestras mentes en la actualidad. Allá en el primer siglo, año 69, los miembros ven claramente que el Imperio Romano es la cuarta bestia, la bestia profética de Daniel 7. Lo entienden a perfección ellos. Con este cuarto reino, hablo del Imperio Romano, al borde de la desintegración, ¿qué podrá venir después sino el reino de Dios? ¿Qué podrá venir?
Eso es lo que ellos pensaban, anhelaban. Vivían entre persecución, horrendas, martirios, corrupción, confusión. Pero aún así los cristianos aguardaban su transformación de materia física a espiritual. El mismo mensaje y la misma esperanza de nosotros. Ellos estaban concentrados en 1 Corintios 15, 50 al 53. Leemos ahí, 1 Corintios 15. Capítulo 15, versículos 50 al 53. El mismo argumento de ellos en el primer siglo. El que mantenemos nosotros, que es nuestra esperanza también. Nuestra transformación. Capítulo 15, versículos 50 al 53. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Anhelaba la iglesia del primer siglo su transformación? Sí, al igual que nosotros. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto de mortal se vista de inmortalidad. La misma esperanza de la iglesia en el primer siglo, la misma esperanza de la iglesia siglo XXI. ¿Y qué nos espera? Nos espera un galardón, al igual que a ellos. Nos espera un galardón. Nos esperan cargos de autoridad en el reino de Dios. Nuestra meta en el mundo de mañana, en el reino de Dios, el mundo venidero. La misma meta para los cristianos del primer siglo. Lucas capítulo 19 ahora, versículos 17 al 19. Lucas capítulo 19, versículos 17 al 19. Él le dijo: está bien, buen siervo. Eso es lo que nos espera. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Luego dice el 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Y le pregunta: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo le hubiera recibido al menos los intereses? O sea, ¿qué es lo que nos espera? Puestos de autoridad, de acuerdo a nuestra fidelidad y entrega a los caminos de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que ser nosotros como el siervo que duplicó, que multiplicó, no que restó, ni que dividió. ¿Entiende? Tenemos que ser ese tipo de personajes. Entonces habrá una recompensa para nosotros. Cargos y puestos de autoridad bajo el gobierno de Dios. Cuando Jesús no aparece en el momento culminante de su historia y su momento y sus tribulaciones, bueno, los hechos cataclísmicos también evidencian esto. ¿Sí? Jesucristo
va a venir nuestra certeza. Hay una promesa: volveré, dijo Jesucristo, ¿se acuerdan? Vendré otra vez, claramente lo dijo. Y nosotros oramos constantemente: venga tu reino. Estamos esperándolo, estamos ansiosos, pero aún no sucede, aún no llega. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Entramos entonces casi a un enigma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No viene el reino de Dios. Este enigma, este esperar, es una prueba para la iglesia también, o ha sido siempre. Pero ¿qué sucede cuando estamos esperando que venga el reino de Dios? Dependiendo del nivel de crecimiento entre los miembros, todos estamos esperando ese momento, que se constituye en una prueba para todos nosotros. ¿Qué sucede? Muchos miembros comenzamos a dudar. Pero no viene Jesucristo. Estoy viviendo esta persecución, este problema, estas tribulaciones, y Jesús no se evidencia, no se muestra. Y muchos comienzan a dudar. Muchos comienzan a tomar decisiones dolorosas. Muchos miembros comenzarán a cuestionar el plan de Dios. Pablo había afrontado lo mismo. Pedro había afrontado los mismos pensamientos. Pablo y Pedro durante muchos años esperaron que Jesucristo regresara en la vida de ellos, y no sucedió. Pablo, en el año 50, recuerden que murió en el 68, le escribe a la iglesia en Tesalónica. Vamos ahí. Primera carta a Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Repito, Pablo, Pedro y todos los discípulos también entraron en aquella desesperación. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Deseamos que el reino de Dios venga en vida de nosotros. Esas dudas también llegan a nuestra mente. Pero Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 15, lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Se dan cuenta? No precederemos a los que ya durmieron. Está indicándole allí. Año 50 escribe esta carta Pablo, ¿verdad? Bien, ahora 5 años más tarde, el año 55, escribe Primera de Corintios 15, 51. Primera de Corintios 15, 51. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Ahora Pablo está escribiendo a los corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, esto es, moriremos, pero todos seremos transformados. Ahí está el mensaje. Fuerte. ¿Sí? Pero Pablo murió en el año 68. Pero insta a la iglesia a tener ese tipo de pensamiento, de perspectiva. No todos moriremos antes de la venida de Jesús, ¿sí? Pero ahí dice claramente, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo, preocupado por alimentar al rebaño, ahora le escribe a Timoteo. Le escribe una carta a Timoteo allí, antes de morir. Pablo ya veía el panorama diferente. Pablo también habló de los postreros días, hablando del futuro, y él estaba presto a morir. Pero escribe en la segunda carta a Timoteo lo siguiente. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3,
versículos 1 y 2, hablando del futuro. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá entonces hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y recomienda: a estos evita. Ese es el consejo. Pero vean que Pablo está escribiendo en el año 55, muere en el 68 y prevé el futuro. Nos muestra el contexto del futuro. En los últimos tiempos, en lo que estamos viviendo hoy nosotros ya. ¿Acaso no tenemos nosotros en el ambiente social, religioso, político, este tipo de personajes allí? Pablo sabía que iba a morir. Está escrito en el 55, muere en el 68. Pero él dijo: voy a morir. Segunda de Timoteo también ahí, ahora capítulo 4, versículos 7 al 8, en esa misma carta. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla. Vean la reflexión de Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Eso tenemos que hacer. Mantengámonos en la fe. Defendamos nuestra fe con base sólida en la Biblia. Y Pablo dice: voy a morir. He peleado la buena batalla. Versículo 8. Por lo demás, dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A toda la iglesia, ¿sí? Durante los diferentes siglos y etapas de la historia. Pablo se proyectó profundamente ahí. Los cristianos, a diferencia de Pablo, se desanimaron. Muchos, por la persecución, se desmoralizaron. Otros ven deshechas sus esperanzas. ¿Dónde está la promesa de la venida de Jesús? Si yo estoy viviendo este entorno difícil, ¿dónde está? Se quejan o nos quejamos a veces. Pero hay otro sector de los miembros de la iglesia que sí entendemos. Sabemos del plan de Dios. Podemos enfrentar la duda con reacciones positivas en base a las promesas que Dios nos da. Y seguimos esperando aquella anhelada venida de Jesucristo. Cuando se nos diga: bien, buen siervo fiel. ¿Sí? En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra a mi reino. Esa es la esperanza que tenemos nosotros ahí. ¿Sí? Pero ¿qué hacer en tanto ese reino llega? En Mateo 24 se nos amonesta de la siguiente manera. ¿Qué hacer en tanto el reino de Dios viene a la tierra? Mateo 24, versículos 42 al 44. Mientras perseveramos en las buenas obras, debemos recordar estas palabras de Jesucristo, en tanto viene ese anhelado reino de Dios. Mateo capítulo 24, los versículos 42 al 44. Velad pues,
Eso tenemos que hacer. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Deseamos la venida de Jesucristo? Sí, pero no sabemos la hora. ¿Vemos los acontecimientos? ¿Vemos los sucesos? Sí, pero nuestra función es velar. Y velar es estudiar la Biblia. Velar es orar. Velar es estarnos llenando de este pan, como dijo Jesucristo, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Entonces dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. No debemos de permitir que nuestra luz espiritual se apague. No debemos de caer en esa condición nefasta espiritualmente. Tenemos que velar, tenemos que estar preparados, porque no sabemos exactamente el momento de la venida de Jesucristo. Pero ¿anhelamos ese momento? Claro que sí, ya. Muchos cristianos, sin entender correctamente los últimos versículos del Evangelio de Juan, creen que Jesús regresará o regresaría en la vida del apóstol Juan, por ejemplo. Juan fue envejeciendo como nosotros, pero aún tenía la esperanza de que Jesús regresara en su generación. Y se dio la diversidad entre los miembros de la iglesia. Otros menos pacientes, otros más inquietos, algunos más dudosos, empiezan a buscar otras respuestas. Y con ello sus ojos se alejan de la visión del reino de Dios. Pierden el verdadero propósito de la vida. Comienzan a desviarse del camino correcto, cosa que no debemos permitir. Algunas veces los miembros se sienten confundidos, se sienten vulnerables, pero tenemos que tener fija la vista en el reino de Dios, velar y estar preparados. Ya. No permitamos, hermanos, que la desilusión llegue, ni mucho menos que los falsos maestros nos induzcan en el camino incorrecto. Ya. Cristo vendrá. Vendré otra vez, fue la promesa. Vendré otra vez. Cristo regresará en el momento en que Dios el Padre le dé la orden y las condiciones mundiales se acomoden perfectamente al mundo profético de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, hemos revisado rápidamente la historia de la iglesia en el primer siglo, que es una réplica de la historia en la actualidad. ¿Sí? No perdamos de vista la promesa, vendré otra vez. Recuerden que la iglesia del primer siglo predicó el reino de Dios. ¿Sí? La misión la cumplió a plenitud y nosotros como iglesia del siglo XXI tenemos que cumplir con nuestra misión. ¿Sí? Predicar el evangelio del reino de Dios y preparar a un pueblo, la misión de la iglesia de Dios unida en estos tiempos. Así que, hermanos, que este día de Pentecostés nos ayude a fortalecer nuestra fe, a que nos reivindiquemos en los caminos de Dios, que le busquemos constantemente para que al final podamos llegar a ser parte de esa gran familia, la familia Dios gobernando en la tierra.